bien, momento de arrancar Sala Legal, este segmento que le gusta mucho a la gente el miércoles. Y ahora vamos a hablar acerca de que si es legal o no es legal que te amenacen, que te amedranten, que te estén persiguiendo por deudas, que pueden ser de tarjetas, que pueden ser deudas en general con los bancos o deudas quizás con un vecino con el que prestó plata. Bienvenido al abogado Valladares para este tema muy importante. Las redes sociales están abiertas. Si tiene alguna duda, ya saben, estamos gustosos de transmitirlas. Bienvenido, abogado Valladares. Muchas gracias, Martín. Y bueno, retomando este tema bastante importante, el momento que nosotros amenazamos para el cobro de una deuda, de una obligación, que obligatoriamente tiene su tratamiento legal, que debemos de asesorarnos con un especialista para poderlo hacer, nosotros podemos cometer varios delitos, ¿no? Primero, podemos cometer el delito de intimidación, la amenaza con el cometimiento de un acto que en sí constituya delito. Ejemplo, te voy a mandar a matar si no me pagas. Podríamos estar rayando nosotros un delito de intimidación de 1 o 3 años de privación de libertad. Si es que ya nos vamos un poco más allá, podríamos, cuando vamos producto de esta amenaza, de esta intimidación, con violencia, con fuerza, se realiza un acto, un negocio jurídico o la omisión del mismo, estamos hablando que se comete el delito de extorsión, que dependiendo de la fórmula o de las circunstancias modificatorias establecidas en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal, podemos llegar a 7 años de privación de libertad. Es decir, si es que nosotros procedemos de manera ilegal, ilegítima, podríamos estar o terminar en la cárcel, por favor. Recordando que toda deuda, toda obligación tiene que tener el asesoramiento correcto para su cobro. Abogado Valladares, pero ¿qué sucede cuando alguien me va a amenazar o amenaza a mi familia? Si yo no tengo una constancia de esto, no puedo acusar. En realidad necesitaría tener tal vez un video, un mensaje, algo que conste, o solamente con mi palabra ya podría... No, siempre es recomendable es tomar registro. Recuerda que estamos en el tiempo tecnológico. Si alguien te llama, hay una aplicación en la cual puedes grabar lo que te llaman a amenazar, siendo esto lícito. Recordando que el 471 del Código Orgánico Integral Penal nos faculta grabar cualquier video, constancia en la cual se determine la comisión de un delito, siempre y cuando pongamos en conocimiento de manera inmediata del fiscal. Esta va a servir de prueba, porque hay muchas veces que nos envían WhatsApp. Por ejemplo, recién tuvimos nosotros un caso en la firma de abogados que represento, mediante el cual se realizó una extorsión bastante fuerte, haciendo la firma de unas escrituras, amenazando con el cometimiento de un acto en contra de un familiar. Razón por la cual nosotros procedimos y evidentemente llegamos a realizar los actos necesarios tanto en la Fiscalía como en los juzgados y tribunales penales, así como en lo civil, para anular esa escritura que fue viciada el consentimiento para su otorgamiento. Mi querido abogado, ya tenemos una primera pregunta en nuestras redes sociales. Recuerde, @TVC Saboreando. Estamos para servirle. Gaby nos dice: doctor, tengo llamadas constantes a mi celular del cobro de una tarjeta de crédito. Yo jamás he autorizado que me llamen. Me acosan y hacen las llamadas a las 12 de la noche todos los días. ¿Qué puede hacer? Bueno, eso es bastante común. Y es más, muchas de las personas que nos ven han sufrido este tipo de acoso. Entendiendo que, primero, tenemos que nosotros tener algo de acuerdo. Muchas veces cuando les llaman, yo siempre les digo la reverencia de que graben o tengan esas constancias, porque ahí se va cometiendo primero un delito. Hacen el acopio de información privada, por ejemplo, de tu número de celular, que tú no lo has dado, y empiezan a llamarte. Ahí se va violando el derecho a la intimidad y también la revelación de la base de los datos, de la base ilegal de datos. Y se comete ahí, las personas que dieron esa información, digamos tu número de teléfono, porque tú no autorizaste a digamos a un banco o a una empresa, ya cometen este delito, revelación de base de datos, de 1 o 3 años de privación de libertad, de 3 a 5 si es que es funcionario público. 2, eso es un tipo de acoso, el cual se realiza, en el cual muchas veces llegan a amenazarte. Yo pienso que hay falta una reglamentación de manera legal. En Estados Unidos tenemos la ley para el cobro legítimo de deudas o de buenas prácticas del cobro de deudas, en el cual te va prohibiendo a las empresas, institución financiera, que hagan esto. Te llamen a acosar, te llamen a amenazar, te persigan, sin la justificación legal. A mí me pasó algo así, yo no recibí una amenaza, sino un chantaje.
que era por un familiar que parece que mantenía una deuda con una tarjeta de crédito y esto creo que buscando ya me llaman a mí, que yo no era ni garante, yo no era nada, a preguntarme, ¿usted le conoce por la persona, cosa la persona? Digo, sí, que le conozco. Y me decían como que no, que la tarjeta, digo, no, pues llámelo a él, deme el número de teléfono y le dejamos de llamar a usted, me decían, como un chantaje. Y yo decía, eso es muy común. Consígalo usted, no es mi trabajo, o sea, no me corresponde, ¿por qué tengo que estar delatando a un familiar o dando el número familiar, algo Perfecto. así? Y me decían, si no quiere que le llamemos, deme el número para llamarle a él o lo seguimos llamando a usted. Exacto. ¿Qué puedo hacer yo al respecto a eso? Eso es ilegal. Desde la Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 11, establece que es prohibido el que alguien haga el acopio de datos personales, digamos, el número de teléfono de una persona sin la autorización del propietario o los representantes. Sí, desde constitucionalmente es prohibido. A través del Código Orgánico Integral Penal se transforma en delito, violación al derecho a intimidad y la revelación de la base de datos, que no es legal. O sea, si tú haces el acopio de esa información, podrías proceder a poner una denuncia en contra del número o de esta, digamos, una empresa de cobros o la institución que te está presionando, te está intimidando y muchas veces llega la extorsión. Exacto, para obtener esta violación al derecho a intimidad de fuera tu del familia. país. Muy bien, entonces, mi querido abogado Valladares, al volver de la pausa tendremos la conclusión de esto. Si tiene usted rápidamente, escríbanos para transmitir esta duda que será respondida después de la pausa. No se olvide, @TVC Saboreando. Y le preguntaremos también al abogado Valladares qué pasa en el caso de la usura, porque ahí es cuando ya se aplican estas técnicas que ya son mafiosas. ¿Cómo se protege uno? No se lo pierda después de la pausa en Sala Legal. Ya venimos. Mi querido abogado, seguimos con Sala Legal. Gracias a todos. Llegaron 10 preguntas en este instante, jefe. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llegamos 10. Voy a tratar de leer. Vamos a ver, por aquí dice, tengo una deuda, son como... Vamos a tratar de leerlas todas para que usted les sintetice. Tengo una deuda, son como 7 años, me declaré insolvente y me siguen llamando. Doctor, una consulta, si mi padre tiene una deuda y no ha pagado y me llaman a cobrar a mí, ¿qué pasa? ¿Estoy obligada a pagar si no soy garante? Dice, la deuda fue vendida a otra empresa, la deuda era de 300 y ahora le quieren cobrar 800. Le llaman por deudas de un familiar. Empresas de cobranza pueden llamar a familiares. ¿Qué pasa si le estafaron por WhatsApp? Porque sí le dije estafador por WhatsApp. ¿Qué pasa si es que le dijo estafador por WhatsApp porque no le pagaba por su trabajo? ¿Puede enfrentarse a alguna demanda? Tengo una deuda, le envían mensajes de amenazas a todos los contactos y correos de familiares. ¿Qué puedo hacer? Me están presionando, me han llamado hasta un centro de detención, supuestamente el cobro de una deuda que mantengo con una persona. Adquirí una máquina para hacer manualidades, no he podido pagar, debo cancelar el 20% del valor y multa adicional, pero hay llamadas amenazantes. Más o menos todos van por ese lado de la hostigación a familiares, de amenazas, de venta a otra empresa. Abogado, gracias. Bueno, ahí se producen varias violaciones a la ley. Si uno debe de carácter personal, no puedes llamar a tu hermano o a tu familiar. Eso es, como te digo, se va transformando en un tipo de violencia, una intimidación. Evidentemente nosotros tenemos vacíos legales. ¿Por qué? Por ejemplo, en México existe una ley en la cual tipifican el acoso psicológico por deudas. Aquí tenemos por violencia intrafamiliar. Yo pienso que por ahí también tendríamos que legislar. Pero ahí nos mencionaba una pregunta que era el papá el que tenía la deuda y ahora le llaman a ella. No puedes llamar, no puedes llamarle ni cobrarle. Okay. Recordando lo que habíamos hablado referente a la asociación o cuando nosotros fallece nuestro padre y absorbemos sin beneficio de inventario. Cuando absorbemos con beneficio de inventario no absorbemos deudas. O sea, ya habíamos conversado en un programa anterior. Dos, cuando les llaman de un centro de privación de libertad que nos había dicho y es bastante frecuente, estamos nosotros hablando de la extorsión. El 185 y dentro de los numerales creo que es el tercero, establece y tipifica cuando te llaman a extorsionar desde un centro de rehabilitación social, estableciendo el máximo de la pena, 7 años. ¿Sí? En referente a me decían que se ha declarado insolvente. La insolvencia va llegando cuando tú no puedes cumplir tus obligaciones, perdiendo o siendo sacrificada tus derechos civiles. Entendiendo que antes nosotros teníamos lo que era el abandono, 2 años, 8 meses para el archivo en cuando te seguían la insolvencia.
pero tendríamos que verificar el caso porque al tener una sentencia y no cancelar 10 años, podríamos nosotros estar hablando o verificando un tema para poder seguir lo que sería una prescripción. Y había una televidente que La decía que que cobra aparentemente compró una empresa estaba compró una deuda, transfirieron deuda y le cobraban más del doble, y otra televidente que decía que le dijo estafador a una persona porque no le pagaba su trabajo, si es que podría tomar represalias contra ella. Obligatoriamente, cuando te dicen por un medio telemático, un WhatsApp, estafador, ¿sí? Cuando te dicen estafador, estamos hablando que ya te están haciendo la falsa imputación de un delito. Es decir, tendría que haber una sentencia condenatoria en firme para que te puedan decir estafador. Si no, podríamos estar hablando de una calumnia, pero prácticamente en lo que hacemos del ejercicio profesional, porque recuerda que en la calumnia se maneja todo lo que es el perdón y queda en cero. Correcto. Podríamos hablar, de acuerdo al 396, una contravención de cuarta clase, de 15 a 30 días, por esa falsa imputación en contra de tu honor o tu honra, que sería una de las fórmulas que podríamos manejar. Y en el tema de la gente, las empresas que compran deudas y las aumentan. Por ejemplo, es algo que se tiene que empezar a tratar. Venden carteras vencidas para cobros y están vendiendo, por ejemplo, yo tengo entendido, a un sinnúmero por ejemplo, empresas que tienen jueces propios y con coactivas te hacen pedazos. Correcto. El consejo: acudan al abogado Valladares o a su profesional de confianza para que salga de todas estas dudas. Mi querida Cari, gracias, abogado. Tuvimos que volar hoy día.